Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de ondas, el movimiento armónico simple como introducción al mismo. Recordemos que el movimiento armónico era un movimiento de oscilación de un lado a otro de una posición de equilibrio. Si tenemos un resorte del cual colgamos una cierta masa, estiramos ligeramente hacia abajo y en el momento en el que la liberamos empieza a oscilar. Este movimiento lo vamos a identificar como un movimiento vertical de oscilación arriba o abajo y para describirlo vamos a utilizar un movimiento circular uniforme y en concreto vamos a proyectar este movimiento circular uniforme sobre uno de los diámetros. En este caso lo vamos a hacer sobre el diámetro vertical. Observa que en el movimiento puedes identificar perfectamente las dos componentes, horizontal y vertical, la componente vertical representada en el punto rojo, la componente horizontal representada en el punto azul. En ambos casos tendremos un movimiento armónico simple. Nosotros centraremos nuestra atención en el movimiento vertical. Este movimiento, el movimiento real, es el que tiene lugar, como puedes ver es un movimiento rectilíneo, y el movimiento de apoyo ficticio del que nos ayudamos para describir el movimiento real es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es ficticio, el movimiento real es el movimiento armónico. Veamos a continuación cómo describir este movimiento real, movimiento armónico simple. Paremos por un instante el GIF en una posición determinada, como vemos en la figura de la derecha, y tengamos en cuenta que identificaremos la posición en la coordenada y, teniendo en cuenta el 0, que será el punto de equilibrio, el punto central de la trayectoria descrita. Tenemos por otra parte el punto de máxima separación, que caracterizaremos como A, la amplitud, y en el punto inferior tenemos una coordenada que será de igual valor, pero signo contrario menos A. Trabajaremos sobre una figura que representaremos de la siguiente manera. En un determinado momento, caracterizado en este caso por la posición correspondiente al punto rojo, la separación con respecto a 0 lo marca la coordenada y. A esta coordenada la vamos a llamar elongación. Si partimos en un determinado momento en t igual a 0 en un determinado punto, describiremos la posición y la elongación como A. Observa que A, la amplitud del movimiento armónico, coincide con el radio de la trayectoria circular y por tanto la hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo marcado en color naranja. Si queremos el valor del cateto opuesto, observa que la hipotenusa mide A, es el radio de la trayectoria, cuando lo medimos arriba del todo, corresponde a la máxima separación con respecto al punto de equilibrio del movimiento armónico simple. Por tanto, A es el radio de la trayectoria circular y estamos hablando, cuando hacemos referencia a la coordenada Y, del cateto opuesto. Por tanto, será la hipotenusa A por el seno del ángulo. La clave está en este ángulo. Si partimos de un punto determinado en donde el ángulo descrito cuando t es igual a 0 es phi sub 0, podemos escribir ese ángulo como phi sub 0 más omega t de acuerdo con las ecuaciones del movimiento circular uniforme. De este modo, y la elongación será A por el seno del ángulo omega t más phi sub 0. Recordemos que omega es la velocidad angular del movimiento circular uniforme asociado al movimiento armónico simple que estamos estudiando. Y cuando describimos una circunferencia completa, el ángulo descrito es 2π radianes en un tiempo correspondiente al periodo del movimiento. De ahí que omega, la velocidad angular del movimiento circular asociado, sea 2π partido t. A esta omega le vamos a cambiar el nombre cuando trabajemos en el movimiento armónico simple. La llamaremos pulsación. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En nuestro caso la posición es la coordenada y. Por tanto, si derivamos la expresión que acabamos de obtener para y, recuerda que a es constante,
la derivada del seno es el coseno y tendremos que derivar el término omega t más phi sub 0 con respecto al tiempo. Phi sub 0 es constante, al igual que omega, y por tanto tenemos a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. Y si queremos la aceleración, esta es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Derivaremos a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. A por omega es constante, la derivada del coseno es menos seno, y derivaremos el término sobre el que actúa el coseno. Por tanto, aparece una omega más de la que había inicialmente en el término constante del factor inicial. Por tanto, menos a omega al cuadrado por seno de omega t más phi sub 0, de donde si rescatamos el término a por el seno es i, con lo cual nos queda menos omega al cuadrado por a por el seno, que es i, menos i por omega al cuadrado. A continuación cambiaremos el nombre de los elementos involucrados cuando pasamos del movimiento circular asociado, que originalmente se definía en el momento circular asociado, cuando ahora lo establecemos para el movimiento armónico simple. Ahí lo llamaremos elongación tal como hemos indicado. A es la amplitud, es la máxima elongación. Omega, que en el movimiento circular asociado denominábamos velocidad angular, ahora lo vamos a llamar pulsación. Y phi sub 0, que era el ángulo inicial descrito en el movimiento circular uniforme, lo vamos a denominar ángulo de desfase y va a medir, en cierto modo, el punto de partida del movimiento armónico simple. Observa que si el punto correspondiente al instante inicial determina un ángulo phi sub 0, este punto va a caracterizar el punto de partida del movimiento armónico simple. Veamos a continuación cuáles son los valores máximos de estos tres elementos V, I y A. Recuerda las ecuaciones de movimiento, hemos obtenido I y hemos derivado I para obtener V y A, y a continuación vamos en busca de los valores máximos. En el caso de I, ten en cuenta que, al igual que ocurre con V y con A, aparece un término constante que multiplica al término trigonométrico, bien un seno en I y A o bien un coseno en V. Los valores de seno y coseno están acotados entre 1 y menos 1, por tanto el valor más alto que puede tomar el seno es 1. Cuando este vale 1, I toma el valor más alto posible, que coincide con A. Y esto ocurre cuando la partícula se encuentra en el extremo del recorrido. Sería A valor positivo arriba, menos A valor negativo abajo. En cuanto a V, observa que la velocidad es máxima cuando el coseno vale 1. Tenemos un término constante que es A por omega multiplicado por el coseno. Si el coseno toma su valor máximo, que es 1, la velocidad tomará su valor máximo, que será A por omega. Ten en cuenta que este es el valor y se produce cuando el coseno vale 1. El coseno vale 1 cuando el ángulo es 0, es decir, cuando estamos en el punto de equilibrio. En este momento es cuando la partícula adquiere su máxima velocidad. La velocidad será nula cuando el coseno sea 0, y el coseno es 0 cuando estamos ante un ángulo que es pi medios, es decir, la partícula está arriba del todo, o cuando es 3 pi medios, la partícula está abajo del todo. Ten en cuenta que mientras asciende, la velocidad tiene carácter positivo, cuando desciende tiene carácter negativo, y precisamente arriba del todo es en donde pasa de carácter positivo a carácter negativo y por tanto es donde se debe de anular. Lo mismo ocurre en el fondo del todo, pero al revés. Cuando baja, la partícula tiene velocidad negativa y en este punto cambia el signo de la velocidad para ascender ahora con carácter positivo. Por tanto, en donde se produce el cambio de signo es en donde se produce la anulación de la magnitud. Por tanto, en el extremo. En el caso de la aceleración, aunque podríamos seguir un razonamiento parecido al que efectuamos para I y para V, es más sencillo plantearlo de una forma alternativa. Si la aceleración es menos I omega al cuadrado, el valor más alto que toma la aceleración se corresponde al máximo valor de I, que era A. Es decir, el valor máximo de la aceleración será menos A omega al cuadrado.
Por tanto, el módulo del valor máximo sería a omega al cuadrado. Esto ocurre precisamente cuando i es igual a a, es decir, en el extremo. Y por supuesto, el valor se hará nulo cuando i es igual a 0. Y esto ocurre lógicamente en el punto de equilibrio. Con lo cual, podemos establecer de este modo los valores máximos y mínimos de cada una de las tres magnitudes que hemos analizado. Si hacemos un breve repaso de la dinámica del movimiento armónico, recordaremos que es un movimiento que cumple la ley de Hooke. Es decir, existe una fuerza recuperadora que efectúa el resorte que es menos K por I. La fuerza es directamente proporcional a I y tiene sentido contrario. Cuando I es positiva, la fuerza recuperadora es negativa y al revés. K, la constante de proporcionalidad, es lo que llamamos la constante de elasticidad o constante de recuperación. Y recuerda que cuando Newton establece que F es igual a m por a, tan solo debemos tomar la aceleración y multiplicarla por la masa para obtener una expresión de este tipo, en donde m y omega son constantes. Por tanto, la constante de proporcionalidad de la ley de Hooke será K igual a m omega al cuadrado. Si a continuación tenemos en cuenta que omega es 2pi partido t, podemos establecer una ecuación que nos permitirá determinar el período del movimiento armónico. 2pi por la raíz cuadrada de m partido por k. Recordemos el comportamiento de la energía de un movimiento armónico simple. La energía potencial de un movimiento armónico es el trabajo que debemos realizar para llevar la partícula desde el punto de equilibrio hasta un determinado punto. Recordemos que la expresión había que tratarla de acuerdo con una integral, que sería el resultado de sumar las infinitas contribuciones al trabajo total, dado que la fuerza es variable, con lo cual escribiríamos, dado que es el trabajo que hacemos nosotros, la integral de f' por diferencial de s por el coseno del ángulo alfa, el ángulo que forman f' y el diferencial de s. Ten en cuenta que f' es menos f, es decir, es la fuerza que hacemos nosotros, contraria a la fuerza que hace el resorte. Si la que hace el resorte es menos kx, la que hacemos nosotros es k por x. De manera que tendríamos la siguiente expresión. La integral desde el punto inicial A hasta el punto final B de la fuerza que hacemos nosotros k por x por diferencial de x. Ten en cuenta que el diferencial de s en nuestro caso opera en dirección horizontal del eje x y por tanto sería diferencial de x. Dado que la fuerza que hacemos nosotros tiene la orientación del desplazamiento, el coseno del ángulo sería el coseno de 0 grados y por tanto 1. Cuando realizamos la integral, nos sale 1 medio de k por x en el punto final al cuadrado menos 1 medio de k por x en el punto inicial al cuadrado. Ocurre como en muchas ocasiones a lo largo de este curso. Tal vez a estas alturas todavía no hayas estudiado integrales. En el caso de haberlo hecho, ya sabes que esta es una integral muy sencilla. Cuando en su momento lo estudies, si todavía no las has estudiado, verás que efectivamente es una integral de las más sencillas que te puedes encontrar. Si la fuerza es conservativa, que lo es, tenemos una situación en la cual el trabajo que realizamos resulta de un valor de una magnitud en el punto final menos esa magnitud en el punto inicial. Esto nos resulta muy familiar cuando trabajamos con otras fuerzas conservativas. Es decir, el valor de esa magnitud en el punto final es la energía potencial en ese punto y el valor de esa magnitud en el punto inicial es asimismo la energía potencial en ese punto. De manera que podemos concluir que la energía potencial de un movimiento armónico simple es 1 medio de k por x al cuadrado. Analicemos a continuación la conservación de la energía en un movimiento armónico simple y sus repercusiones en el movimiento ondulatorio. Recuerda que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B porque estamos ante una fuerza conservativa que cumple el teorema de conservación de la energía, con lo cual podemos decir que las sumas de energía potencial y cinética en cualquier punto coincide con las sumas de energía potencial y cinética en cualquier otro. La energía potencial y la energía cinética las conocemos y comprobaremos cómo la energía mecánica es 1 medio de k por a al cuadrado. Para ello, observa la siguiente gráfica. Hemos representado la energía potencial, que como puedes ver es una función cuadrática, en color azul en esta gráfica.
Observa que tenemos por una parte la magnitud de la coordenada x, valores negativos, valores positivos, y en el ejemplo que hemos representado, la amplitud es 0,1. Es decir, este es el punto de máxima elongación. Nuestro movimiento armónico describiría una trayectoria desde el punto x igual a a hasta el punto x igual a menos a para repetir este movimiento sucesivamente. Analicemos el punto correspondiente a x igual a a. Hemos visto como en el extremo la velocidad es nula, con lo cual si la velocidad es nula, el término de la energía cinética es nulo. Toda la energía que tiene nuestra partícula es energía potencial. Dado que x es igual a a, la energía potencial será 1/2 de k por a al cuadrado. Esta es la energía mecánica en el extremo. La cinética es 0, la potencial es 1/2 de k por a al cuadrado, su suma 1/2 de k por a al cuadrado. Es decir, en la gráfica, la energía mecánica estaría representada por este segmento, el que hemos pintado a la derecha. En cualquier otro punto, en este por ejemplo, la energía potencial es el segmento que corresponde a la longitud desde el eje X hasta la curva. Recuerda que la curva la hemos representado como 1/2 de k por x al cuadrado, es decir, la energía potencial. Si hasta la curva este segmento representa la energía potencial y anteriormente hemos visto como la energía total en cualquier punto corresponde al segmento que tenemos representado a la derecha en color gris oscuro, lo que falta para completar este segmento, es decir, el segmento coloreado en rojo, tendrá que ser en cada punto la energía cinética. En este caso, aquí ocurre lo mismo. El segmento hasta la curva representará la energía potencial, el resto, hasta completar el total que corresponde al segmento representado inicialmente, deberá ser la energía cinética. En el punto de equilibrio, como la energía potencial es nula, toda la energía, es decir, todo el segmento equivalente al original, tendrá que ser energía cinética. La potencial la representamos, como puedes ver, en azul, la cinética la representamos en rojo. Y en cualquier punto, la suma de la cinética y la potencial será igual a la energía potencial que presenta en el extremo, dado que en este punto no hay energía cinética. Con lo cual, la energía mecánica de un oscilador armónico simple es 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.